Colegios de excelencia podrían volver a seleccionar hasta el 60% de su matrícula. El sistema por el cual se ha postulado a los colegios públicos y subvencionados desde el 2016, el SAE, ha sido fuertemente cuestionado. Las quejas escalaron a tal punto que el Ministerio de Educación se comprometió a modificarlo para que el Congreso aprobara el presupuesto 2025. Se convocó a una mesa técnica en abril y entregó las propuestas de cambio a la adhesión escolar, a la admisión escolar. Estamos con Patricio Rodríguez, investigador del CIAE, integrante de la mesa técnica de la que hablamos. Patricio, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sistema de admisión, un tema recurrente en nuestro país. Los padres, los apoderados, permanentemente están en una conversación abierta sobre el sistema y nosotros también haciendo cada año noticias, información, entrevistando sobre esto, pero al parecer podría esta mesa, ¿no es cierto?, definir algunos cambios en este SAE, ¿no? Y ahora, eso depende del Ministerio de Educación, que mande las indicaciones acerca de lo que nosotros recomendamos respecto a esas modificaciones que se propusieran. ¿Qué es lo más relevante a usted que la mesa le propone al Ministerio? Yo diría que, en primer lugar, hay una serie de algunos sentimientos que tiene la ciudadanía respecto a algo engorroso que puede ser o muchas veces poco flexible que puede ser el sistema. En ese sentido, nosotros propusimos que se hiciera una serie de mejoras administrativas. Ahora, esas mejoras no tienen que ir por el lado de las leyes, sino que básicamente buscan que de alguna forma se entregue más atribuciones a los directores para resolver esos casos más específicos que tienen que resolver en cuanto a las vacantes, que algunas excepciones que muchas veces tienen que escalar a otros lugares, y por lo tanto eso es muy importante que lo podamos reservar. También la información a la familia. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que la gente en general, de alguna forma, ver reducidas sus opciones por el hecho de tener poca información a la hora de postular a los establecimientos, y concentra su preferencia en un establecimiento y no busca otras opciones, y por lo tanto eso hace que se frustre mucho si es que no encuentre una vacante en su preferencia original. También dimos oportunidad para que se mejoraran actualmente los criterios que tienen los liceos de excelencia, que ya tenían previsto una excepción en la ley, que solamente podían seleccionar hasta el 30% de los estudiantes, y nosotros planteamos que eso se aumentara una banda entre el 60 y el 80%. De esta forma, estos proyectos a lo mejor pudieran tener más inclusión respecto a lo que significa estos estudiantes de mayor excelencia académica. Bueno, partíamos hablando de estos colegios de excelencia, ¿no? Estos liceos de excelencia. ¿Cuál es la propuesta si la pusiéramos a desarrollar un poquito más para ellos? Es muy simple. Los liceos de excelencia académica anteriormente solo podían seleccionar hasta el 30% de sus estudiantes. Lo que se propone ahora es que esto aumente, lo que propuso la mesa, entre un 60 y un 80%. El Ministerio de Educación, entiendo que las indicaciones se lo jugó por un 60%. Y eso significa que, sin necesidad de aplicar una prueba, sino seleccionando a partir del ranking de notas, esos establecimientos pueden, en base a su proyecto educativo, que requiere ciertas condiciones especiales, seleccionar a esos estudiantes. Cosa que siempre pudo hacer, ¿eh? Claro. Es una cosa importante de recordar, porque muchos dicen que vuelve la selección, cuando en realidad estos establecimientos siempre tuvieron esta facultad. En un porcentaje menor solamente, ¿no? En un porcentaje menor, y que probablemente eso hacía que no fuera de alguna forma, dado que tenían que aplicar pruebas, que no, de alguna forma no fuera costo efectivo el hecho de aplicar estas pruebas por un porcentaje tan reducido de las personas que podían seleccionar. Ya. O sea, hoy día estos colegios podrían seleccionar, según la mesa, el 60% y el otro 40% entrar como se ingresa hoy día, ¿no? Claro, pero ojo que lo que se establece también ahí es que un 40% tengan que ser prioritarios. Vale decir que nosotros esperamos de que adicionalmente se mantenga de alguna forma esa mixtura, y que las personas que en el fondo de alguna forma tengan una condición más prioritaria puedan acceder a esos establecimientos, pensando en que esto puede ser un motivo de un ascenso social, ¿no? Claro. Bueno, hay preguntas, muchas preguntas de la gente.
qué sintieron que sí se pueden hacer modificaciones significativas como esta, Patricio, en un nuevo modelo de ingreso? ¿En dónde cree usted que pueden haber grandes cambios que por lo menos por lo que se ha hablado, se conversó antes, ¿no es cierto?, tenía dificultades este sistema de admisión? ¿En qué creen ustedes que pueden generar cambios importantes que se vean en la gente? Yo creo que parte de esos cambios tienen que ver con algunos criterios que estamos proponiendo que se mejoren. Entre ellos, por ejemplo, de que los hermanos, antes era súper estricto respecto a las personas que eran consideradas parte del núcleo familiar. Solamente los estudiantes podían de alguna forma, que eran hermanos, postular en bloque. Ahora se ha abierto, ¿no es cierto?, a un concepto mucho más amplio respecto a lo que son las familias, por decirlo así. Eso significa que la gente se va a venir beneficiada porque en términos prácticos personas que viven juntas o tienen la tuición de los niños, las abuelas que tienen la tuición de los niños, ahora de alguna forma van a ser considerados igual como si fueran padres. La otra es que el porcentaje de niños prioritarios que se considera era muy bajo, era un 15%. Eso hacía que en la práctica ningún estudiante entrara por un criterio de ser prioritario. Y por lo tanto, al subir esa banda a un 50%, hacemos que existe la posibilidad de que más estudiantes por esa vía ingresen. Entonces, se le estaba dando más oportunidad a los estudiantes de alguna forma de condiciones socioeconómicas más desaventajadas para que puedan acceder a los establecimientos que sean de su preferencia. También es importante, simplemente quiero acotar esto, ¿ya?, que estamos incluyendo un criterio, se está incluyendo un criterio para la revinculación. Anteriormente el SAE consideraba los establecimientos que uno era exalumno y por lo tanto uno tenía una cierta prioridad para reingresar. Pero ahora hay un montón de estudiantes que se han desvinculado a su establecimiento. Entonces, si ese estudiante quiere volver a revincularse al sistema educativo, tiene la oportunidad de ser considerado también como parte de las prioridades que tiene el sistema de admisión. Esto es por la alta deserción escolar, ¿o no? Bueno, la deserción escolar está a niveles de 1,5%, pero eventualmente tenemos que darle la oportunidad de regresar a aquellos que lo desean. Y se consideró entre las recomendaciones que pudiera incluirse como un criterio de priorización. Patricio, y el tema de dónde las personas viven, de sus domicilios, porque en Chile vemos todavía, cuestión que no se ve en otros países, ¿no es cierto?, que los jóvenes pasan extensas horas, ¿no es cierto?, en la locomoción pública, digamos, ¿no?, en el transporte público, que van a estudiar desde, no sé, de Puente Alto a Providencia, de Maipú a Ñuñoa, y después vuelven. ¿Qué es lo que pasa con ese tema? Mire, yo mismo he sido de alguna forma investigado ese tema, y claramente tiene que ver de alguna forma con la concentración espacial de la oferta. Si uno mira, por ejemplo, dónde se encuentran los liceos, por ejemplo, en Santiago, se ubican más bien hacia el centro de la capital. Y eso hace que la gente se desplace muchas veces, como tú mencionabas, muchas horas para llegar a su establecimiento. Ahora, el tema es que no tuvimos consenso en ese aspecto. Y una de las cosas que de alguna forma quedaron pendientes, recuerden que tuvimos un tiempo muy acotado para poder estudiar esto y generar las recomendaciones, era precisamente ver si es que eventualmente se pudiera incluir este criterio de distancia prioritario. Ahora hay que tener cuidado, principalmente por dos razones. Primero es que ya las ciudades chilenas son muy segregadas y por lo tanto, si uno dice que incluyamos la distancia como un criterio, es posible, y por eso hay que estudiarlo mejor, que ciertas personas se queden de alguna forma encerradas en esas zonas, ¿no es cierto?, que son segregadas de nivel socioeconómico bajo, y por lo tanto no pueden acceder a colegios que están fuera. Y la otra, que es especialmente, como lo decía anteriormente, dado que los liceos están espacialmente concentrados, ocurre de que si nosotros hacemos que el criterio de distancia sea un criterio de prioridad, los estudiantes que viven en lugares más alejados, especialmente en la periferia, a lo mejor van a quedar fuera. Por lo tanto, es un tema más sensible que hay que estudiar y es que esperamos que ojalá podamos tener más evidencia en la medida que esto se discute en el Congreso. Aquí estoy mirando algunos temas de lo que estamos hablando recién, Patricio, y es bien brutal eso, ¿no? Falta quizá un proyecto nacional para implementar más liceos en comunas que son más populares, que tienen más gente, más habitantes. ¿Hay ahí un problema y nos faltó proyectar quizá?
Eso viene desde ya hace varias décadas. Piensa que la educación secundaria se hizo obligatoria en Chile recién en el 2003. Es relativamente reciente el hecho de que tengamos 12 años de escolaridad obligatoria. Y eso hace que, especialmente, dadas las restricciones que hay para crear nuevos establecimientos públicos, nos hayamos quedado atrás en ese aspecto. Entonces es algo que es importante también tomar en consideración, y una de las cosas que también se propone en la mesa y que entiendo que el Ministerio recoge en sus en sus indicaciones, es que se permitan trayectorias de continuidad entre sostenedores. Y eso implica, por ejemplo, que un estudiante que está en una comunidad y que se le acaba la escuela, el sostenedor, que puede ser público o particular subvencionado, le puede dar continuidad en otro establecimiento que sea de su propiedad, por decirlo así. ¿Y qué significa esto? Que no tiene que salir a buscar vacante en el SAE, porque sería muy dramático una persona que está en una localidad, imagínense, pequeña, tiene el liceo a un par de cuadras, pero por el hecho de que tiene que postular, en vez de tener asegurada su matrícula, tiene que postular por el SAE y eventualmente, dado que, ¿no es cierto?, mucha otra gente puede postular ese rendimiento, la pierde. Entonces, creo que es importante que se haga de alguna forma énfasis que una de las recomendaciones también tiene que ver con esta continuidad de trayectoria que nos permita, en el fondo, lograr que todas las personas que salen de la escuela, que todos los estudiantes que salen de la escuela, ojalá encuentren un liceo cercano a su lugar de residencia. Lógico. Hablábamos hace un rato de esto de la selección, ¿no? De que estos colegios o estos liceos emblemáticos pueden elegir un 60%. ¿En qué cambia, no es cierto, en el fondo, que esto sea así? ¿Cuál es la expectativa de la comisión o cuál es la expectativa de esta medida, digamos? La expectativa era que en la práctica estos liceos de excelencia se fueran achicando, parece la cantidad fue disminuyendo y quedaban muy poquitos. Entonces el hecho de que ahora haya un mayor porcentaje de estudiantes que se puedan seleccionar a través de esa vía es que de alguna forma regresemos, ¿no es cierto?, a tener una mayor cantidad de liceos de excelencia. Eso es un poquito la expectativa que nosotros tenemos respecto a la recomendación de la mesa. Y dado que existe una cierta cantidad, ¿no es cierto?, suficiente, que permita en el fondo satisfacer la expectativa de la ciudadanía que se producen respecto a la movilidad, ¿no es cierto?, la movilidad social. Lo que había ocurrido era que se habían reducido en el tiempo porque 30% era muy poco y dado que muchas veces tenían que hacer sus propios instrumentos de evaluación para seleccionar a esos estudiantes, no les salía práctico hacerlo, y por lo tanto nosotros esperamos que con ese 60% esto sea más atractivo para los liceos que tenían esa condición. Perfecto. Gracias, Patricio. Te enviamos un abrazo gigante. Que esté muy bien. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Patricio Rodríguez, investiga.